Doctora, buenas tardes, bienvenida nuevamente a En 60 Minutos. Buenas tardes a toda la audiencia. Ustedes estás hablando de duplicación del trabajo, pero más que duplicación del trabajo es la situación en cómo se está trabajando. En comparación con los años anteriores o el momento antes de la pandemia. Siempre la situación fue bastante compleja, donde no se contaban con los elementos necesarios. Los hospitales de salud pública históricamente estuvieron abandonados, pero hoy no es solamente la duplicación, inclusive te puedo decir que el trabajo está multiplicado por 4 o por 5, pero en las condiciones en que se está trabajando. No contar con la cantidad suficiente de espacio, no contar con la cantidad suficiente de camas, que dificulta evidentemente el desempeño del trabajo, así como la cantidad suficiente de profesionales para la toma de decisiones, como también el personal de apoyo con los medicamentos que tendrían que estar en los hospitales, tendrían que estar dentro de las urgencias, así como también los estudios laboratoriales con los que se tenía que contar. No deberían de faltar los insumos para poder realizar estos estudios, así como también la tecnología como son los tomógrafos o los equipos de radiografía. Se está trabajando bastante mal. Nosotros tenemos reportes de hospitales que incluso no tienen equipo de radiografía en este momento. Entonces ustedes se preguntan, si no tienen radiografía, no tienen tomografía, ¿cómo pueden hacer una valoración de un pulmón para poder determinar si la patología en cómo está avanzando o cuál es la situación real del paciente? Así como también, como les dije, la falta de insumos para el laboratorio que se necesitan para el seguimiento y también para el diagnóstico. Se pueden hacer los diagnósticos clínicos, pero estos materiales para el seguimiento diagnóstico también son sumamente necesarios, que al final no es solamente una sobrecarga para el personal médico, el personal que está trabajando en los hospitales, sino que también impactan el resultado que se va teniendo al quitar o no quitar pacientes. Si hubiéramos tenido una situación mejor, no hablo ni de una situación óptima dentro de los hospitales, probablemente los resultados serían mucho mejores, o en realidad serían mejores. Tendríamos menos tasas de mortalidad y también incluso los pacientes que no llegaron a utilizar terapia intensiva, al tener una pronta internación con los elementos adecuados, hablamos de oxígeno, medicación, atención, probablemente tuvieran un mejor pronóstico. Eso hace que la sobrecarga para el personal que está trabajando dentro de los hospitales sea mucho mayor y las condiciones laborales evidentemente sean mucho más complejas y sean mucho más estresantes. Claro, esta situación laboral también hay que sumarle a las largas horas de trabajo, que ya de por sí para un médico ya venía en una situación normal teniendo largas horas laborales, y ahora se le suma que, por ejemplo, según usted misma lo había graficado, doctora, que 3 médicos o incluso 2 médicos tienen que atender a un número de 34 pacientes, por ejemplo, por turno. Es bastante difícil también con el cansancio físico y mental atender de forma óptima a los pacientes, ¿no? Así, o sea, en realidad hay condiciones mucho más severas donde hay un solo médico para esa cantidad de personas. También hay que ver el grado de complejidad de los pacientes, que ya no es el grado de complejidad anterior, donde venían con un dolor, se le dio una medicación, se le hacía el diagnóstico, o eran 2 o 3 pacientes críticos nada más en la urgencia. Hoy son la mayoría de pacientes críticos y la sobrecarga es grande también por algo que nosotros estamos pidiendo hace mucho tiempo, que son las guardias largas de 24 horas, con una pobre remuneración, donde el médico está trabajando sin parar. Y yo les quiero hacer entender que evidentemente en la hora 12, en la hora 14, en la hora 20, ¿cómo podría estar ese médico atendiendo esa cantidad de pacientes? Nosotros ya hicimos este pedido innumerables veces, de forma verbal, de forma escrita, oficialmente, extraoficialmente al Ministerio de Salud. Incluso trabajamos en un listado de médicos para poder mejorar las condiciones y poder contratar más, porque hoy urge que se contraten más personales médicos o de enfermería en
en la mayoría de los servicios, para no decir en todos los servicios. También lo ideal hubiera sido un personal totalmente capacitado, contando también con un protocolo desde el ministerio como para que se pueda orientar en el tratamiento, que tampoco existe. Así como si es que se establece un protocolo también de difícil cumplimiento, ya que el ministerio no dota de la cantidad suficiente o la cantidad que se necesita de medicamentos en en los diferentes hospitales. Hoy el gremio médico específicamente está pidiendo y está peleando por una igualdad de la carga horaria que no es solamente de hoy, sino que ya de hace 10 años. Creemos que hoy es el momento de disminuir esa carga horaria de 24 horas a 12, porque es insostenible, más todavía en este contexto de la pandemia, donde no se aguanta trabajar 24 horas seguidas y más todavía con la remuneración. Entonces el gobierno, ¿qué hace? El gobierno dice, está bien, no pueden trabajar 24 horas de seguida, le vamos a dividir, los horarios van a tener que venir 2 veces por semana, pero con el mismo sueldo. O sea, se hacen guardias semanales 24 horas con un sueldo X, pero lo que hacen es tratar de dividir esas horas como para entrar dentro de la no tanta violación de los derechos humanos, pero igual sigue siendo una violación por el salario que están pagando. Claro, totalmente. Secundamos ese pensamiento, doctora. Ahora también le cuento que a la par de esta entrevista estamos pasando imágenes exclusivas que había tomado nuestra compañera María Cristina Sanabria en su programa El Descargo también de Mega TV. Y estas imágenes y testimonios que se emitieron en esta entrevista exclusiva, hablaban los doctores que aparte de hacer su trabajo normal, entre comillas, tienen que hacer un apoyo psicológico inclusive para el paciente y a la vez a ellos también le trabaja psicológicamente a la hora de perder a un paciente lastimosamente. Quiero que nos hable un poco más sobre este tema también desde su posición como doctora, como médica, de cómo se vive el día a día, la parte más sentimental, podríamos decir, a esta altura de la pandemia, más que nada, aparte de lo laboral, por cómo se están sintiendo el personal de blanco en general. Lo más frustrante de todo es que se puede hacer más. Es como que tenés las manos atadas, sabes que existe tal vez más posibilidades, más probabilidades de quitarle a un paciente si contaras con todos los elementos y sin tantas limitaciones. Sí se está haciendo un trabajo no solamente de contención, así como también lo están haciendo las enfermeras o todo el personal que está llegando, los kinesiólogos, que también llegan a atender al paciente. Es que es como una clase de globalismo con relación a la atención, porque yo estuve denunciando hace unas semanas atrás la situación de un hospital en específico, que es el hospital de Barrio Obrero donde yo trabajo, pero es la misma realidad en todos los lados. Tenemos áreas prácticamente abiertas donde de pacientes COVID, todos pacientes COVID en estado crítico, en espera de terapia intensiva, que están con las puertas abiertas donde los familiares entran y salen por no contar con la cantidad suficiente de personal. Estos personales que están trabajando en estas áreas de respiratorio tienen que controlarle al paciente, tienen que hacer el seguimiento, tienen que determinar la progresión, analizar estudios, análisis, tienen que quitarle la sangre para enviar el laboratorio a otros lados, se tienen que encargar de muchas veces y generalmente derivar a los pacientes a otros servicios para la realización de estudios como radiografía o tomografía de seguimiento. Muchos de ellos no pueden ser trasladados. También se tiene que trabajar en realización de las fichas y aparte de la realización de las fichas, también se tiene que reportar todos los casos cada cierto tiempo a SEME. O sea, buscando un lugar para terapia intensiva. No, como les dije, no todos los hospitales cuentan, pero también los hospitales que cuentan con terapia intensiva tienen que estar en comunicación constante con sus áreas de terapia para tratar de alzar o llevar pacientes a sus unidades. Es un trabajo mucho más complejo que no está solamente limitado al conocimiento médico y a la preparación que uno tiene de llegar a verle al paciente, ver el cuadro clínico y decidir qué conducta se va a tomar.
La situación es mucho peor de la que ustedes piensan. El estado de ánimo en la que nosotros estamos inmersos es bastante bajo. Estamos muy decepcionados. Pensamos que con esta situación también el gobierno iba a entender de que se tendrían que solucionar algunas problemáticas que le venimos arrastrando hace mucho. La población diría, no, no es nuestro problema, es problema de ellos, problemas laborales de ellos, pero tienen que saber que eso impacta negativamente también en el desempeño que estamos cumpliendo. El hecho de estar trabajando 24 horas de guardia, estar cansados, estar no satisfechos con el trabajo que se está realizando, también lleva a una situación que no es bastante agradable para nosotros. Estamos ya, no es solamente en la situación de que te están exigiendo trabajar 33 por 33.000 guaraníes la hora, sino que la complejidad que se tiene, y aparte de eso también, de que en realidad varios derechos laborales se están pisoteando. Tenemos hoy un contrato que es mucho más aberrante, mucho más esclavizante que los contratos que solemos tener, donde tenemos compañeros médicos que tienen contratos de 7 años de antigüedad, o sea, 7 años permaneciendo en un estado de renovación anual de contrato. Pero hoy, desde que inicia la pandemia, incluso con la epidemia de dengue, se empiezan a firmar contratos de 3 meses. O sea, cada 3 meses se van renovando estos contratos. Si por algún motivo existe una discordancia con la jefatura o con la dirección del hospital, tienen la potestad de no renovar ese contrato. Tenemos situaciones con mujeres que se embarazaron durante la pandemia, mujeres trabajadoras médicos, donde se les está negando incluso el derecho a la ley 5508, que es de la protección de la maternidad y la lactancia materna, en donde se les dice de que fueron contratadas específicamente para una contingencia, de que si no pueden cumplir la función asignada, se les va a descontratar. O sea, mujeres embarazadas, mujeres que tuvieron su bebé, incluso una situación particular de una médico que vino a trabajar embarazada, tuvo un bebé prematuro a las 34 semanas y le piden volver a trabajar al mes. O sea, el bebé con 4 semanas, con 30 días, ya le están pidiendo volver porque tal vez podría perder el contrato. Entonces uno está en una situación laboral en que no quiere perder, tenemos que sostener también nuestras familias y regresa, pero ahí es a lo que vamos, es que se utiliza el miedo, se utiliza la necesidad del médico también como trabajador, pisoteando leyes básicas como son la de la lactancia y la protección de la maternidad, donde por ley tendrían que estar de permiso de maternidad por 18 semanas. Incluso en este caso particular del que les hablo, por haber tenido un bebé prematuro, tendría que estar 24 semanas. Sí. Y así, o sea, en realidad existe mucho disconfort, más todavía con el tema también de las 12 horas, donde la Constitución Nacional dice de que un trabajador debe recibir la misma remuneración por el trabajo realizado. O sea, yo le digo a una persona que está trabajando en X lugar, si tuvieran un compañero de trabajo realizando la misma función y esta persona cobrara el doble o trabajara la mitad y cobrara lo mismo, realmente sería una situación indignante. Los médicos vamos a tomar una medida de fuerza en estos días. Nos estamos organizando, venimos haciendo esto no solamente en la pandemia, sino que lo venimos haciendo ya desde el 2011, lo repetimos en el 2015, 2017, y vamos a retomar eso. Sabemos que estamos en una situación crítica, muchos dirán de que no es el momento, pero sí nosotros creemos que es el momento. Se tiene una formación de muchos años, de 6 años, de 12 años, incluso de más tiempo realizando estudios de posgrado, y los derechos que tenemos prácticamente son nulos. No tenemos ningún tipo de bonificación como otros ministerios. Lo único que recibe el médico es un seguro médico, 300.000 guaraníes, solamente el personal nombrado. El resto no tiene derecho, incluso en caso de muerte por COVID. Hoy tenemos 61 médicos fallecidos, no existe ningún tipo de indemnización y mucho menos una pensión que reciben los hijos menores. Entonces ustedes dirán, claro, el médico siempre está bien, tiene privados. No, no es así, esa no es la realidad de la mayor parte de los médicos. Y para que nosotros estamos convencidos de que optimizando no solamente la cuestión laboral, el ambiente laboral, la situación laboral y los derechos laborales de todos los profesionales dentro de la salud pública,
sino que sumándole también otros factores. Para nosotros, mejorar un ambiente laboral es tener mejor infraestructura, tener todos los medicamentos, tener la tecnología para poder brindarle un servicio de excelencia, de calidez. Muchos hablan de que actualmente le estamos dando calidad y calidez y es una mentira. ¿Cómo dar calidad y calidez en un hospital que históricamente no pudo dar respuesta? La mayor parte de los hospitales regionales de departamentos, que son los hospitales cabeceras de los departamentos, llámese Concepción, Encarnación, Ciudad del Este, nunca tuvieron un poder resolutivo y la mayor parte de los pacientes tuvieron que ser derivados hasta Asunción para darle una respuesta. Nosotros queremos que eso cambie, queremos que los hospitales regionales, que los hospitales distritales, que aumenten la cantidad de unidades de salud familiar y que puedan llegar realmente a todas las familias para que nosotros, como médicos, podamos mejorar también nuestro ambiente laboral. O sea, nosotros queremos un montón de cosas que sabemos que no se puede dar de una sola vez, pero tampoco vemos un proceso o un paso para iniciar estos cambios. Venimos hace 10 años tratando de que algo cambie. Pedimos en el 2015 la duplicación del presupuesto, pedimos que los cargos de dirección, los cargos de jefatura sean por méritos y aptitudes, pero no logramos salir del fango de la politiquería donde todavía todos estos cargos son debido a contactos políticos o a amiguismo, ¿verdad? Ahora, realmente le agradecemos mucho por su tiempo, por su deferencia también en 60 minutos. Y bueno, mucha fuerza, será hasta la próxima, doctora. Gracias a usted por el espacio de siempre.